Pues ya es jueves, queridos hermanos, jueves 23 de enero, jueves de la semana segunda de tiempo ordinario. Nos está acompañando durante esta primera semana de tiempo ordinario en la primera lectura de la carta a los Hebreos, y es la que vamos a seguir meditando hoy. Sean bienvenidos a su rincón del diácono y vamos a iniciar con, hoy corresponde el capítulo 7, versículos del 23 al final, o sea, del 23 al 28, y el capítulo 8, versículos del 1 al 6. De ahí está sacado este pasaje del día de hoy. Y bueno, la primera lectura nos habla primero de la diferencia de los sacerdotes de la antigua alianza y los sacerdotes de la nueva alianza. Cabe mencionar que precisamente estos días va a estar tocando ese tema la primera lectura, la antigua alianza y la nueva alianza. Los sacerdotes de la antigua alianza, ¿cuáles eran sus características? Pues obviamente eran temporales, porque eran personas normales como nosotros, eran seres humanos con fragilidades, con defectos, que eran pecadores. Esa es otra característica. Ellos tenían que ofrecer sacrificio primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Entonces, y todos los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, como lo fue Caifás, como lo fue Abiatar, como lo fueron el mismo Zacarías, que eran los únicos que pasaban al lugar santísimo para ofrecer el incienso y el sacrificio a Dios, ellos también eran pecadores. Pues Caifás fue el principal promotor de la muerte de Jesús. Entonces, esa era una situación. Los sacerdotes de la nueva alianza, obviamente, también son pecadores. Nuestros sacerdotes son personas también frágiles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que precisamente los sacerdotes de la antigua alianza, que eran de la tribu de Leví, o sea, no cualquiera podría ser sacerdote, solamente los pertenecientes a la tribu sacerdotal, ellos tenían como modelo al sumo sacerdote, y era un hombre pecador igual que él. Esa es la gran diferencia el día de hoy. Nuestros sacerdotes tienen como modelo a Cristo, al sumo y eterno sacerdote. Él no trajo un sacerdocio temporal, él trajo un sacerdocio eterno. Por eso también, de hecho, nuestros sacerdotes son sacerdotes para la eternidad, porque el sacramento del sacerdocio imprime carácter. ¿Qué significa? Que un sacerdote puede, por iniciativa propia, por cualquier situación personal, dejar el sacerdocio, pero no deja de ser sacerdote, solamente deja de ejercer ese apostolado, ese ministerio. O si por alguna razón el arzobispo, el papa, decide quitarle a una persona esa potestad de ejercer el sacerdocio, el ministerio, pero no le puede quitar el ser sacerdote. Esas personas siguen siendo sacerdotes, pero ya no deben de ser llamadas sacerdotes. Hay sacerdotes que siguen en redes, que dejaron el sacerdocio y siguen en las redes, y a veces le siguen diciendo, oiga padre, no es correcto ya llamarles así, porque aunque siguen siendo, para nuestra iglesia ya no lo son en la práctica, por lo tanto ya no se les puede llamar así. Pero bueno, puede haber opiniones, pero la iglesia así lo manifiesta. Nuestro Jesucristo es el único sumo y eterno sacerdote que es perfecto, que no es pecador, que nunca nos falla. Nuestros sacerdotes siguen siendo frágiles, por eso el mismo Papa Francisco pide siempre oración por él y por los sacerdotes. De hecho, si Cristo no hubiera, se hubiera quedado en la tierra, si Cristo hubiera sido un mortal como nosotros, ni siquiera hubiera sido sacerdote, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, pero aquí esa es nuestra esperanza, que debemos de orar por nuestros sacerdotes, porque ellos son hombres elegidos por Dios, con defectos y virtudes, y por eso necesitan mucho nuestra oración. De hecho, sigue siendo mucho mejor, ya no se ofrecen sacrificios diarios como entonces. Ahora el sacrificio es el único que hizo Jesucristo, y es el que se hace el memorial de la pasión, muerte y resurrección en cada misa. Y dice al final de esta primera lectura, en cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. En el anterior
sacerdocio decía, mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. O sea, los sacerdotes de la antigua alianza solamente cumplían ritos, y eso es el problema de ahora, que muchos católicos bautizados solamente cumplimos ritos, pero no somos realmente, no practicamos lo que nos pide nuestra fe. Entonces luego la segunda lectura, el Evangelio del día es de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y nos cuenta Marcos cómo la fama de Jesús crecía. Nos muestra como un resumen de todas las actividades de Jesús. Nos muestra a Jesús en su ministerio, haciendo milagros, curando enfermos, pero sobre todo predicando la palabra de Dios. La fama crecía, cada vez era más gente. Hoy Marcos nos habla de que mucha gente, una multitud, y dice muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, Transjordania, de la parte de Tiro y Sidón. Ahorita vamos a ver por qué menciona específicamente lugares de diferentes partes. Pero ahí la fama de Jesús crecía porque había, primero, todas las personas que habían recibido ya algún favor de Jesús, algún milagro de Jesús, pues por supuesto que se convertían en seguidores, iban detrás de él, querían escucharlo, querían estar con él por el milagro que había obrado. Y cada vez eran más. Pero aparte, todas las personas necesitadas y que oían de Jesús y no lo conocían, pues lo buscaban. Y por eso cada vez era más la gente que hasta se apretujaba a buscarlo. Pero Jesús no buscaba fama. De hecho, Marcos nos habla mucho del milagro mesiánico, y hoy nos presenta cómo Jesús les calla a los endemoniados, porque curiosamente, y lo hemos dicho, el pueblo no entendía, no aceptaba a Jesús como el Mesías, en cambio los endemoniados sí. Y Jesús los callaba. Dice, cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. O sea, qué increíble cómo aún el día de hoy hay personas que no aceptan a Jesús en sus vidas como su Salvador, como el Hijo de Dios, y los demonios sí lo aceptan. Por eso le temen. Entonces, ¿por qué Jesús no quería fama? ¿Por qué Jesús no quería? Pues porque la gente buscaba, esperaba un Mesías, tenía una idea de un mesianismo muy diferente al que trajo Jesús. Era un mesianismo equivocado, porque esperaban a alguien que trajera poder, que trajera riquezas, que viniera con ejércitos, que ejerciera dominio y que quitara el dominio de los romanos o de las personas que oprimían al pueblo. Y el plan de Dios es diferente. Llega un Mesías lleno de amor, lleno de bondad, un Mesías con humildad, con despojo, con pobreza, con obediencia, y con obediencia hasta la muerte de cruz. Un Mesías lleno de amor, eso es lo que nos ha traído Jesús. Y el hecho de que mencione aquí lugares, que hable de Galilea, que hable de Judea y Jerusalén, que hable de Idumea y Transjordania, que hable de Tiro y Sidón, no es una simple mención, no es solamente un detalle geográfico, no, es una muestra de la apertura del horizonte al que llega la salvación. Empieza ya a mostrarse la universalidad de la salvación, de que Jesús viene para salvarnos a todos, viene para salvarte a ti y viene para salvarme a mí. Y eso es lo que vamos a seguir meditando en este tiempo ordinario, que sigue siendo hermoso. Es hermosa la Navidad, es hermosa la Semana Santa porque trae la Pascua, pero el tiempo ordinario es hermoso porque nos sigue hablando del amor de Dios y cómo el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Sigamos meditando la palabra de Dios. Mañana continuaremos con estas lecturas. Por hoy les mando un fuerte abrazo y la bendición de parte del Señor Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, sus proyectos, y permanezca para siempre. Cuídense mucho, ha estado haciendo mucho frío, creo que ya va a empezar a quitarse, pero todavía esta semana es de mucho frío aquí en México y aquí en Monterrey. Cuídense, les mando un fuerte abrazo, que estén bien.